la promoción de 16 temas, ¿no? Pero ustedes son 15 compañeros. Sí, doctor. Creo que eso lo conversamos la otra vez, que íbamos a hacer un sorteo entre nosotros y solamente vamos a escoger 15 temas. Ya. Estaba leyendo los temas y el que valdría la pena sacar es el fractura de Lefort, el tema 10. Lefort, entiendo, Claro, doctor. porque se trata de poner temas que sean de uso constante, significativos y que los vean en la práctica más diaria, ¿no? Y veo que todos los demás, sí, bueno, sí, es de uso casi diario. Y son términos más clásicos y genéricos, ¿no? Ya, entonces, ya con eso quedan 15 temas, ustedes se los sortean o vean qué es lo más conveniente, pero ningún seminario puede ser repetido, o sea, serán 15 seminarios, cada uno presenta un tema y otro compañero no lo va a presentar, ¿no? Entonces, háganlo ustedes. Acuérdense que el seminario tiene que ser acompañado de un artículo de una revista médica que hable de su seminario. El que tiene hidrocefalias buscará un artículo de una revista especializada que hable sobre qué son las hidrocefalias o cómo las tratan o cómo las diagnostican o qué tipos hay, todo eso, ¿no? Entonces, la monografía del seminario lo elaboran ustedes porque leyeron varios textos o literatura y el artículo no lo elaboran ustedes, ya lo elaboró un investigador y ustedes lo buscaron, ¿no? Entonces, el seminario se complementa con el artículo. Por eso es que el seminario lo tenemos que hacer todos juntos, y acá lo tengo que es la semana donde está el 28 de febrero, o sea, el último día de febrero, la última semana de febrero tenemos que como un seminario. Conforme pasan las semanas vamos a afinar ese detalle, porque el examen final, el último examen, lo sacaba todo toda la unidad, es el día 7 de marzo, según tengo acá la carpeta de docente que tiene una semana de diferencia con respecto al syllabus original que tenía yo, ¿no? Entonces hay bastante tiempo, estoy viendo acá. Entonces, el seminario va a ser presentado mucho antes que la teoría, ¿no? Puede ser un día lunes, un día martes, pero ahí, más o menos, que el examen teórico. Un ratito, voy a ver qué cae 7 de marzo. Un almanaque. 7 de marzo cae el lunes, doctor. Ya, el 7 de marzo cae el lunes. Pero ustedes tienen el seminario que hacerlo la semana anterior. O sea, la semana anterior, el seminario tiene que ser, porque la última teoría la tiene el 28, ¿no? Que cae el lunes. 28 Sí, de febrero. cae el lunes. Entonces, en una semana ya están el 7 de marzo. O sea que entre el 28 y el 7 hay que hacer el seminario y el test práctico. Se nos juntó todo. Ya, entonces el seminario lo hacen en la misma fecha que hacemos las prácticas, ¿no? O sea, un día jueves. Entonces el seminario tenía que hacer el día jueves 3. No, perdón. Sí, el día jueves 3 de marzo. Estoy viendo acá. El día jueves 3 de marzo sería la exposición de ustedes de sus seminarios, sus artículos. En 2 horas lo tienen que hacer. O sea, cada uno hablará sus más o menos 7 minutos. 6, 7 minutos expone su seminario y su artículo. Bueno, más de 2 horas quizás nos llevemos, ¿no? Doctor, una consulta. ¿Usted Sí, cree que dígame. podamos... Doctor, una consulta, disculpe. Sí. ¿Usted cree que podamos terminar de hablar sobre la ecografía transfontanelar, ¿no? De la clasificación de Ya, mira, escucha, yo he presentado temas en congresos internacionales y con mis compañeros de estación de trabajo del hospital, un año haciendo el trabajo, bien laborioso, y nos dieron 15 minutos en el congreso internacional. O sea, todo el trabajazo lo tuvimos que convencionar. Y esto no es un congreso internacional, es un seminario de reducción del tema.
Entonces, y en todos los seminarios que he hecho, con alumnos de hasta 16, hemos tomado 2 horas y media máximo, y han expuesto todos en un solo día para que todos, para que no haya ventajas de uno sobre otro. Si uno presentó antes y uno una semana después, no sería justo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? El seminario es el arte de reducir el tema en una exposición bien hecha en pocos minutos. Porque ustedes me van a entregar el seminario impreso. Yo lo voy a leer las 10 páginas. Quiere decir que ustedes hicieron el resumen y yo además, aparte de su exposición, voy a leer la calidad de su trabajo y de su artículo. Por lo tanto, sí se puede hacer. Tenemos que hacerlo en un solo día. Porque el seminario se hace después de la última teoría. Porque para hacer un seminario primero tiene que haber recibido las teorías que hablen alrededor de todos los temas que están ahí, ¿no? Y no antes, para ser más comprensible. Entonces, el día 3 de marzo va a ser el seminario, todos, hasta que ponga el último de ustedes. Doctor, Y ahí les voy a dar, escucha, ahí les voy a dar una ayuda. Ustedes se exponen el día 3, pero no están obligados a presentarme la monografía entera el día 3. De repente ustedes ya tienen es fácil hacer unas 4 o 5 PowerPoints y presentarlo, ¿no? El seminario completo me lo pueden presentar hasta un día antes del examen teórico. Por lo tanto, el viernes, sábado, domingo o lunes a la mañana me pueden mandar el seminario. Tiene que ser así porque el doctor Amaro me va a pedir los promedios a más tardar el día siguiente del examen teórico, porque él tiene que promediar todo. ¿Entiende? ¿No? ¿Y qué ibas a preguntar sobre esto? Sí, doctor. Las características de la monografía que vamos a presentar, tiene un límite de hojas, si es... Claro, lo voy a volver a rememorar porque creo que les expliqué un poco rápido esto, porque es para todos. Cuando no existía la clase virtuales o entregaban CDs y todo lo demás, ¿qué se hacía? Se hacía un seminario de 10 páginas promedio, ¿no? En un folder de Manila y se le entregaba al profesor, el profesor lo llevaba y ya en su domicilio uno leía los seminarios, lo ojeaba, lo leía todo cómo estaba hecho, ¿no? Entonces, supongamos que no exista la virtualidad. El seminario sería un trabajo de 10 páginas, en la cual la primera página es la carátula. La carátula es donde aparece el nombre del autor, mi nombre, Universidad Virreal y alguna cosa de la universidad ahí en la tapa, ¿no? En la carátula. De las 9 páginas que le queda, como estamos en radiología e imágenes, casi un tercio, casi en la mitad, puede ser puras imágenes. Y la otra parte, el texto escrito. Porque acuérdense que estamos en radiología e imágenes. Entonces, si alguien tiene un tema de tumor cerebral, quizás ponga en 2 o 3 páginas fotos de tomografías y resonancias transfrontalera de tumores cerebrales demostrativos sacados de su literatura que han conseguido. Ahí nomás se ahorraron más de media página de escritura, ¿no? Entonces, van a ahorrar espacio en llenarlo de imágenes. Y eso tiene que ser así en este capítulo, porque si ustedes presentaron un seminario excelente, pero clínico y con histopatología, y ni una imagen radiológica, está desaprobado. Porque la finalidad de esta especialidad de radiología es demostrar cuánta ayuda es las imágenes para el clínico, ¿no? Abundancia de imágenes en lo posible. Entonces, esa obligatoriedad más bien es a favor de ustedes porque va a escribir menos en su monografía. Entonces ya tiene, la idea es una carátula, más las 9 páginas son 10, y las 3 o 4 páginas restantes, ustedes no escribieron nada, solo pegaron el artículo que consiguieron de la revista que buscaron. Entonces, extraen la revista, el artículo, ¿no? Ustedes ya entienden, si una revista tiene 100 páginas, tendrá 20 artículos, y cada artículo más las propagandas no pasarán de 4 o 5 páginas, ¿no? Entonces, ustedes consiguen el artículo, lo adicionan a su monografía. Lo adicionan a su monografía.
Entonces, el trabajo completo desde el día del seminario es el seminario más el artículo. Después yo leo sus artículos aparte de su exposición. Y leo su monografía aparte de su exposición y de ahí voy a sacar sus notas de seminario y artículo de revista médica. ¿Entienden? Entonces, antiguamente presentaban los resúmenes en tarjetitas adicionadas al trabajo, ¿no? En tarjetas. Después una hojita adicional, ahora pues lo presentan en PowerPoint. El trabajo de ustedes sería convertir la monografía y los artículos al PowerPoint necesario para exponerlo en pocos minutos. Entonces, la capacidad de síntesis es parte de estos seminarios. Entonces, ese es el seminario. El seminario incluye el artículo, todo un juego, porque tiene que ser así porque el artículo habla de su seminario, para que todo sea más lógico, ¿no? Más concordante. ¿Alguna pregunta del seminario, alguna duda? Sí, doctor. Entonces, el 3 de marzo va a ser nuestro seminario Sí. y el examen práctico va a ser justo también el 3 de la 4, no, tarde. no, al día siguiente, el 4, no puede ser el mismo día. Entonces, El 4, van a el estar examen práctico. agotados. Ustedes los días viernes van a presentar no han presentado hasta ahora ningún caso clínico, pues. Entonces, el día viernes que era el caso clínico se va a convertir en un test práctico de media hora. El test práctico es mira, el examen teórico, el doctor Ilgo Amaro nos pide evaluatarios a todos los que hemos hecho clases y fabrica un examen de 20 preguntas para marcar. 20 preguntas, ustedes cada uno tienen que pensar lo que van a marcar, todo lo que han estudiado, ¿no? El test práctico, si fuéramos presencial, llamaría al alumno y le pondría una imagen frente a él y diría, descríbela, ¿no? Eso tiene a veces sus ventajas y sus desventajas. De repente llamo a un estudiante y le presento la única patología que se la sabía bien y sale bien aprobado. Y otro estudiante pasa, le pongo la única que no sabía, había estudiado mucho y la única que no sabía y lo desaprobé con una sola patología, ¿no? Entonces, había cierto riesgo. En el examen práctico, yo voy a hacer un foro. El foro es la forma que están haciendo, nos enseñaron todos, ¿no? Para tomar test. Y hay dos formas. Es el foro para marcar y el foro para rellenar, ¿no? Entonces, yo les voy a hacer el test para rellenar. Supongamos que les pongo un sarcoma óseo, que todavía no hemos hecho la práctica en la teoría, no sé si lo habrán hecho. Entonces, ustedes tienen que describir, ¿no? Radiografía de la rodilla derecha, que abarca el fémur, la tibia y el peroné, ¿no? Entonces ahí se encuentra una lesión expansiva, lesión perióstica en la epífisis estoy suponiendo, en la epífisis del fémur, de extensión tal, invade el espacio articular y las partes blandas con imágenes de rayo de sol. ¿Qué están haciendo ahí? Describir esto, ¿no? Lo que está en la imagen, rellenando. Entonces, diagnóstico sarcoma osteogénico. Entonces ahí voy a juntar 5 imágenes de lo más clásicas posibles para desarrollar. Entonces, como son solo 5 casos para rellenar, en media hora va a sobrar. Entonces, el examen práctico es corto, ¿no? La capacidad de escribir puede ser tan buena que da puntaje casi aprobatorio, aunque el diagnóstico no sea el preciso. Lo que me he dado cuenta es que algunos dan el diagnóstico preciso y no explican nada. Quiere decir que no saben lo que están viendo. Por lo tanto, lo más probable es que sea una casualidad o se copió de alguien que le sopló. Entonces, mucha importancia se le da a la capacidad de escribir lo que están viendo, ¿no? En la imagen. Ya me he dado sorpresas de que dan el diagnóstico y dicen que es una tomografía cuando es una resonancia. Ni siquiera saben qué examen es. Por lo tanto, el diagnóstico solamente es un punto de los 4 que vale esa pregunta. Si son 5 por 4, 20. El que describe bonito el examen que es el diagnóstico, 4 por 5, 20, ¿no? Máxima nota. Entonces, entonces así va a ser los fechas. El día 3 de marzo, el seminario. Es largo, ¿no? Todos se exponen. No hay mucho estrés porque ustedes se exponen, hablan ¿cómo se llama? Su PowerPoint. El seminario es muy difícil ser desaprobado.
si su tema está bastante bien y presentable, sus artículos hablan, es difícil que se apruebe, ¿no? Lo único que se aprueba es no presentarlo o no tener el artículo. Y en cambio el examen práctico, en media hora, depende de la capacidad que ustedes escriban. Cuando yo después leo su descripción, no veo los nombres, veo cómo lo escribieron y voy poniendo un puntaje ahí y sale. ¿Ya? Entonces ahí hay 3 notas más la teoría que les va a tomar el doctor y la evaluación contiene participaciones, preguntas, respuestas, casos clínicos también tiene una nota importante. Entonces ustedes todavía no tienen nota de caso clínico porque no han expuesto. Entonces mañana ustedes exponen casos clínicos, vayan consiguiéndolo y ustedes lo programan. Creo que lo van a programar a las 7 o a las 7:30 mañana. ¿Cómo? Doctor, habíamos quedado a hacerlo a las 7, No hay según... problema, no hay problema. A las 7, no hay problema, yo me adapto. Yo casi a las 6 ya estoy dispuesto para entrar al aula virtual, porque el trabajo que tengo aparte del hospital remoto lo puedo hacer antes y después de estar con ustedes. Ya, entonces el día viernes ese día, ¿no? Falta más de un mes, por lo tanto vamos a ir afinando y ya tenemos la idea. Entonces, así es. El seminario lo ideal es hacerlo, entonces, después que están con toda inundados por la información teórica y las prácticas y las preguntas y respuestas, entonces hacen seminario como prácticamente un repaso de toda la teoría y todas las prácticas. Esa es la forma que yo estoy viendo ahorita el seminario, ¿no? La importancia. Hacerlo antes no tiene sentido. No, no. Sería para aprobar a unos y a otros, pero se van a olvidar más rápidamente lo que pusieron. Ya, vamos a empezar con esto de acá, que se nos va el tiempo. Habíamos hablado Doctor, bastante de Sí, escucho. una pregunta. La monografía de 10 páginas va a contener el artículo, ¿verdad? A ver, el seminario va a incluir los artículos, ¿no? Al fin, como un apéndice del seminario. Claro, entonces, Sí, me refiero a las 10 páginas que dijo no, que no, no, tengo que no, me estás presentar en Word. confundiendo, no estás confundiendo. Olvídate de eso. El seminario murió en las 10 páginas. El artículo, tú puedes conseguir un artículo de hasta de 8 páginas, ¿no? Y duplicar tu seminario, porque todos los artículos son iguales. El artículo no sé de cuántas páginas serán, lo que ustedes consigan lo van a adicionar. Tengan en cuenta Ah, ya. que el artículo ustedes no digitan nada, solamente lo pegan, lo leen y lo entienden. Entonces no hay Ya, trabajo. doctor, gracias. Esa era mi duda. Ya, listo. Entonces no es que el artículo reste páginas al seminario. El seminario es mínimo 10 páginas, ¿ah? No es de 10 páginas justas. El que hace 11, 12, 14, 15 páginas será bienvenido, ¿no? Entonces, de acuerdo a tampoco exageren, ¿no? No me han hecho tesis de 40 páginas, ¿no? No exageren demasiado, ¿ya? Pero entre 10 y 20 páginas sería aceptable, ¿no? Entonces, el que consigue más literatura hará más abundante, siempre y cuando no hable cualquier tontería, ¿no? Entonces, yo voy a tener que hacer una escala de todos los seminarios para que el que lo desarrolló mejor y se tuvo más, además que una mejor exposición, ¿no? Tengo una nota de seminario justa, ¿no? El artículo lo tienen que exponer, porque si no lo exponen, yo hasta por encargo presento un artículo que alguien me prestó y no sé de lo que habla, tienen que exponerlo y convertirlo en PowerPoint. Ya, el seminario completo, los artículos completos tienen que enviármelos todos a mi correo, que les he dado la vez pasada, ya en la primera teoría, porque es la única forma de tener el registro y el archivo de sus trabajos. Entonces me lo envían a mí. Ya, de todas maneras, yo voy a reenviarles al WhatsApp del delegado mis dos correos, el personal y el institucional, ¿no? Tienen que mandar. Porque yo puedo decirle a la facultad o al jefe de curso, sí, me han presentado sus artículos, pero solo es mi palabra, ¿no? No, no basta con eso. ¿Dónde están? Acá están, te los mando, están acá en ¿cómo se llama? Está en el archivo de mi correo, ¿no? Entonces, esa es la prueba. Cuando eran
presenciales, yo guardaba sus trabajos hasta el fin del curso. O sea, si me presentaron en marzo, recién en diciembre los archivaba en otra parte, pero mientras tanto los tenía a la mano. Cualquier cosa, no, acá está el artículo del alumno tal. No, sí me presentó este acá. ¿No? Entonces, yo guardaba los seminarios. Ya. Ah, bueno, ¿alguna otra duda del seminario, quizás? Creo que no, ¿no? De todas maneras, como hay más prácticas, si hay una duda, alguien me preguntará algo, ¿no? Doctor, tengo una pequeña duda, disculpe, pero no es sobre los seminarios, es sobre el día de mañana, como usted me había referido, el primer grupo va a ser 2 casos clínicos. Un caso clínico es el que han llegado a publicar, Ya. y el otro caso clínico es el que es el grupo participante iba Lo, a buscar, iba a agregar, ¿no? claro, ¿No? claro. Y Eh, Quería preguntarle cuáles serían los criterios de calificación que se está tomando para la exposición no, del es grupo. sencillo, mira, basta que expongas y que hablen un poco. Es que el caso clínico es el más disperso, porque ustedes todavía no son especialistas. Si tienes la participación, lógicamente cuando expones algo, el que más va a exponer es el que presenta el caso. Los demás casi opinamos. Yo les pregunto cosas sueltas al resto. El que expone tiene una nota ya tácita, ¿no? Y no hay tiempo para preguntarles a los 15, 14 restantes. O sea, en cada práctica quizás presente a 2 o 3. Entonces, como vamos a tener unas 8 prácticas más o menos, sobrado, tengo una participación. Es como una evaluación continua, sobre los casos clínicos. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos, es casi como un concepto. No puedo exigir ahí como un examen final, sino como que están participando. Entonces, de acuerdo a las participaciones, se van juntando unos puntitos que al final de todito las exposiciones recién tendré un abultado porcentaje, ¿no? de participaciones. Así es como lo tenemos que hacer. Suponte que yo llamo a 2 o 3 alumnos, 2 me responden y uno nunca responde. O se fue o no está allí. Cero, pues. O sea que en los casos clínicos los 15 deben estar de principio a fin de la presentación, no que prendes tu máquina y te vas por ahí, ¿no? Entonces ahí ya, que estén presentes, aunque no hablen nada, es parte de la evaluación, ¿no? Sí, eso es. Ya. Gracias, doctor. Ya listo. Entonces, ya. Noten que acá, están para las flechitas señaladas, 2 imágenes muy pequeñas que están sobre los riñones, a los costados de la aorta, y la derecha está por dentro del hígado y debajo de la cava, ¿no? Lo de arriba eso puede ser el estómago, el páncreas, lo que sea. Pero estas 2 imágenes pequeñitas son las suprarrenales. La suprarrenal derecha generalmente es más angosta, la suprarrenal izquierda es más ancha. Es normal. Noten que ahí se nota el detalle, que, por ejemplo, en la izquierda es una tomografía, ¿no? En axial y en la derecha una tomografía en coronal. Se reconstruyó la imágenes con el software del tomógrafo. Son suprarrenales normales los que están viendo ahí. Así se ve la tomografía. Como imágenes piramidales con patitas, ¿no? Con patitas. Y una prolongación más alargada hacia el vértice. Y el esquema que hacen los dibujos de los atlas, se nota, ¿no? La suprarrenal derecha exactamente sobre la cápsula renal derecha. Y la izquierda también. Ahora, las suprarrenales son órganos eminentemente hormonales, ¿no? Entonces, la parte de acá ayuda mucho a interpretar qué pasa cuando se distorsiona. Entonces, tiene una cápsula o corteza y una médula. Eso tiene cierta importancia porque algunas lesiones son de médula y otras pacientes son de corteza, ¿no? Del contorno. Según el comportamiento uno puede asociar a la patología de cada paciente.
¿no? Entonces, nuevamente hablan de la cápsula, y la médula, ¿no? O corteza, ¿no? Como capa significativa es la imagen histológica y la imagen anatómica. Y la forma más o menos en pirámide. Y tienen una irrigación muy característica, tanto venosa como arterial, que está viendo acá. A pesar de ser órganos tan pequeñitos, tienen 3 ramas de irrigación. Sí, son tan pequeños. Por eso es tan difícil hacer, casi no se hace una angiografía del suprarrenal. Porque una angiografía de riñón, el que se dedica a eso lo hace con cierta facilidad. Pero el suprarrenal no es fácil. Entonces, la suprarrenal tiene una rama directa eh, que viene de la arteria diafragmática, otra rama que viene de la aorta y una tercera rama que viene de la arteria renal, de ese lado. Entonces, es bien complejo. Por eso es que hormonas muy importantes por ahí fácilmente van a diferentes partes del cuerpo para la actividad, ¿no? De la adrenalina, el cortisol y todo lo que puede provocar los vanilmandélicos. ¿Ya? Entonces, esta es la parte anatómica, la parte irrigatoria. Son 3 arterias. Ahora, en una ecografía, ver la suprarrenal normal es muy, pero muy difícil. Apenas hay superposición, gases, todo, no se ve. Entonces, eso es normal. O sea, normal es verlo con las justas, como algo entre la grasita que está en el polo superior del riñón. Por ejemplo, acá está el vaso, riñón izquierdo, y donde está el espacio, por ahí está la suprarrenal. Lo normal es que sea casi imperceptible, ¿no? Cuando ya es muy visible, generalmente sospechas de que es patológica, que está grande por algún motivo. Acá, con un poco de paciencia, han conseguido ver la imagen de la suprarrenal. Este es en el lado derecho. Acá, ¿no? Como si fueran laminitas. Hasta ahí es normal, ¿no? Acá está el hígado, el riñón derecho, el diafragma. Este es, por ejemplo, un niño que le hacen una ecografía porque tiene una sintomatología hormonal ya que llama la atención, ¿no? Dice, niño de 6 años con dolor abdominal difuso. Ecografía se visualiza como hallazgo casual. ¿Qué quiere decir? En este caso, no pensaron buscar eso, ¿no? Entonces, le encontraron y ya tuvieron que hacerle pruebas hormonales, ¿no? Ya dice, se visualiza el hallazgo casual una lesión isoecogénica de bordes bien definidos, avascular, de una prótesis concentrica de tamaño compatible con adenoma suprarrenal. Entonces, donde está la medida está sobre el riñón, en este caso derecho, ¿no? El hígado está encimita, el diafragma, que va a ser el pulmón acá, este es el hígado, y se ve una suprarrenal que ya no tiene la forma triangular, sino tiene una forma más eh, ovoidea, casi redondeada, ¿no? Entonces, al crecer la suprarrenal, tiende a perder la forma triangular inicial o piramidal. Lógicamente, acá le hacen pruebas de dosaje de cortisol en sangre, ¿no? Pruebas hormonales de epinefrina, si esto es funcionante o no funcionante. Generalmente son hallazgos casuales y a veces no hay sintomatología significativa. De todas maneras, le hacen controles una vez al año por precaución. ¿Ya? Acá se hizo una ecografía a un paciente con sospecha de algún problema suprarrenal. ¿Y qué se nota? Acá está el hígado. Noten una especie de una bola blanca, donde está el polo superior, por encima del riñón derecho, ¿no? Entonces, por diferentes incidencias, y esto está quieto acá.
En ecografía, la grasa es blanca, ¿no? Y en tomografía, la grasa es negra. Entonces, un hígado graso, por ejemplo, es un hígado blanco. Un hígado ecografía. Y en tomografía, un hígado graso, un hígado oscuro. ¿Se dan cuenta? A la inversa. Entonces, ¿qué notaron? Acá está el riñón y la suprarrenal está grande, pero oscura. Está muy oscura. Tan oscura como la grasa del retroperitoneo. Por lo tanto, está lleno de grasita, de grasa. Eso es característico de lo que llaman el mielolipoma. Lipoma por la grasa, ¿no? Entonces, un tumor graso de la suprarrenal se llama mielolipoma. Es oscuro o hipodenso en la tomografía e hiperecogénico en la ecografía. Y en resonancia es señal grasa, ¿no? Señal de grasa. Se suprime con la secuencia de supresión grasa y se demuestra. No se considera como neoplasia maligna esto. ¿Ya? Entonces es un mielolipoma. Hallazgos casuales o quizás una que otra sintomatología de tipo hormonal propia de la suprarrenal. Realizamos una tomografía por acercamiento. Donde están los arteriscos, tenemos la suprarrenal derecha y la suprarrenal izquierda. Esta es gran imagen del hígado, ¿no? Suprarrenal derecha acá, suprarrenal izquierda. Se habrán dado cuenta, el riñón derecho siempre es un poquito más bajo que el izquierdo. Y por eso cuando vemos el polo del riñón izquierdo, el polo del riñón derecho está fuera del cuadro, ¿no? Entonces, nuevamente el detalle, la suprarrenal derecha es más angosta y larga, la suprarrenal izquierda es más amplia, ancha y menos larga. Eso es normal. Y tiene la forma piramidal característica. Son suprarrenales normales. Ya. Este es un paciente que tiene un problema oncológico de fondo y le hacen una ecografía. Entonces, ¿qué encuentran? Una lesión expansiva sobre el riñón derecho. Ese es el hígado, riñón. Entonces, es una suprarrenal derecha heterogéneamente grande. Si bien lo más frecuente son los adenomas, si el paciente es oncológico, ante toda suprarrenal grande y heterogénea, entra la posibilidad de que esto sea una metástasis de suprarrenal. Si no hay oncológico conocido, es un poco difícil, ¿no? Que sea por secundarismo. El primer lugar de metástasis de suprarrenal es el pulmón, lo más frecuente. Ya, este es un mirolipoma visto ya vimos uno antes, este es otro, visto por tomografía. Dice, mirolipoma, cortes axiales en tomografía computada en dos pacientes distintos, muestra masas suprarrenales derechas, el lado son derechos. Una de ellas con predominio del componente de grasa macroscópica. Entonces, el mirolipoma acá es bien característico, una bola de grasa prácticamente, ¿no? Con tejido acá redondo. Noten que esta es grasa, lo que está representando, esta es grasita. Todos los espacios del peritoneo, debajo de la piel, todo lo que no sea órgano, en nuestro cuerpo es grasita intermedia, ¿sí? La interfaz entre los órganos es tejido graso. El tejido graso separa el páncreas del vaso, el riñón del retroperitoneo, el hígado del riñón, los intestinos unos de otros, ¿no? Pero el del lado derecho no es tan graso, ¿no? Dice acá. Una de ellas predomina un componente graso macroscópico y la otra con predominio componente hematopoyético. Hematopoyético quiere decir que sanguíneo, ¿no? Entonces es un poco más difícil diagnosticarlo cuando tiene menos grasa y hay que ver ya el componente sanguíneo, ¿no? Además que no habría oncología en otro lugar, no hay un cáncer en otro lugar, es negativo, marcadores tumorales negativos, ¿no? Ya, esta es una lesión de la suprarrenal, donde está puesta
el señalador. Lo que está debajo es el riñón, en realidad. Este es la suprarrenal y este es el polo del riñón izquierdo. Ustedes ya vieron nódulos suprarrenal, sospecha de adenoma, pero ¿cómo se podría demostrar un adenoma si hay dudas? Con el contraste. Y esto es así. Las tres imágenes son de la zona de la suprarrenal izquierda. Esta es la vértebra. En la primera no hay contraste. En la del medio sí hay contraste, está en una fase arterial. Y en la tercera sí hay contraste, pero ya tardío, o sea, después de varios minutos. Mínimo se pasa 3 minutos. Quiere decir que la de acá ha sido al minuto de inyectar la sustancia. 30 segundos o menos de 60, por ahí va. ¿Cuál es la demostración? Acá se nota algo oscurito, ¿no? Bueno, hay dudas. Se realza, pero el 50% se lava. Lavar quiere decir que se va el contraste en el control tardío. Lo que están viendo acá es las unidades Hansfield. Las unidades de la densidad que usa la tomografía. Noten cómo el 88 bajó a la mitad, 43, o sea, el 50%. Esto es un adenoma. El adenoma lava 50% entre la fase arterial y la venosa tardía. Y es hipodensa por los puntitos grasos en la... O es el adenoma tiene que tener grasita en su interior, ¿no? El adenoma. El que no es cáncer ni metástasis. Todo lo que no se comporte así es otra patología, no es adenoma. Tal es así que algunos clínicos y endocrinólogos y también radiólogos dicen lesión expansiva de la suprarrenal. ¿Adenoma o no adenoma? Si es característico, es adenoma. Si no es no adenoma, pasaremos a otros criterios para ver qué pasó ahí y por qué es un no adenoma. Entonces ya se va a hacer más complejo, más difícil. Ya, entonces el adenoma es el más frecuente y se demuestra por varios métodos. Este es un adenoma. En la izquierda, la primera, la tomografía es esta, ¿eh? Bien, fácilmente saben que es una tomografía. Se ve el hueso completamente blanco, ¿no? Y la grasa negra, el aire negro. ¿Ya? Entonces, y el líquido se ve denso, el aire negro, ¿no? Entonces, esta es una estructura ubicada en la suprarrenal izquierda, sin contraste. Se realza y se despinta significativamente en la fase tardía. Por lo tanto, este es un adenoma de la suprarrenal izquierda. Lo más probable es que el paciente sea eh, asintomático o con síntomas muy poco llamativos y se le toma examen por un despistaje. No viene con enfermedad previa conocida, ¿no? Y se encuentra con esto. No, no hay baja de peso, adelgazamiento, no hay cosas alarmantes en la clínica. Pero ese es con la siguiente, no me acuerdo. No, ya. Esta es una lesión, acá está, la suprarrenal derecha. Noten que la suprarrenal izquierda está acá, izquierda. El polo superior del riñón izquierdo. Este es el hígado nuevamente, este es el páncreas, el vaso, el estómago, la grasita que separa las asas. Este es material de clipaje porque la vesícula se la han sacado. Noten que acá se ve la suprarrenal abriéndose, acá, derecha, sosteniendo esta imagen que es un quiste. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un quiste de la suprarrenal derecha. Acá está. Ya, entonces, como meterse entre esto y el riñón, ¿no? Acá. Es un quiste. ¿Cómo sé que es un quiste? Porque es totalmente redondo, muy homogéneo y la densidad totalmente líquida. O sea, es de un solo tono y es oscurito, ¿no? Como líquido clásico. El líquido
típico es un poco menos oscuro que la grasa. La grasa es más oscura que el líquido, acá está, la grasa de afuera, ¿no? Y es más oscuro que los órganos sólidos, como el hígado, el páncreas, el vaso. Bueno, depende, le han dado sulfato de bario, por eso es blanco. Si le han dado agua, acá le podría poner agua en el estómago, pero no me sirve para la explicación. Este es un quiste. Además, la forma de crecer concéntricamente y redondo es la característica de los quistes. En cualquier parte, cerebro, hígado, riñón, suprarrenal, ovario, redondos, ¿no? Ya, acá tenemos una tomografía sin contraste, en la izquierda y con contraste en la derecha. Dice tal abdominopélica pélvica con subjetiva tumoración suprarrenal izquierda. Por 34 años, un poco de dolor, porque bueno, ya está grande la lesión, dolor. Ecografía, viene una tumoración en la suprarrenal izquierda. La tomografía masa de 6.5 centímetros de diámetro, dependiente de la ronda suprarrenal izquierda, presente diagnóstico diferencial, feocromocitoma o carcinoma suprarrenal. Bueno, el carcinoma es el más heterogéneo, difuso y irregular. Pero ¿por qué pensar en un feocromocitoma? Por lo siguiente, el feocromocitoma sería un tumor de la médula y no de la corteza. ¿Se acuerdan que la suprarrenal tiene cápsula con corteza y médula? Bueno, la médula es el centro, es el que crece. Al crecer, la corteza se lo rodea y tiende a ser como un quiste sólido. O sea, es redondo, no se deforma. Y el centro tiende a ser más oscuro y el contorno más sólido, ¿no? Esa es una distribución centrífuga. Entonces, esta característica de un quiste mixto con los bordes bien nítidos me hace pensar como si tuviera una cápsula que lo contiene. La cápsula en realidad es la corteza que al estirarse dio la sensación de cápsula. Por eso es que habla de posibilidades de un feocromocitoma. Ahora, ¿cómo sabes que es un feocromocitoma? También por clínica, por crisis hipertensivas, por estudio de análisis de derivados de la adrenalina y el ácido vanilmandélico. Y con eso hacer el diagnóstico completo. O sea, con un poco de experiencia clínica, lo sacan con cierta facilidad. No hemos tenido dificultades para diferenciar un feocromocitoma. Además que los cánceres suprarrenal primarios no son frecuentes. Ya, ahora vamos a pasar voy a dejar de compartir, vamos a pasar a la parte ósea. A ver. ¿Está viendo la manito? ¿Se ve? ¿Una radiografía de una mano? Dígame si lo ven. Sí se ve, doctor. Sí, doctor, sí se aprecia. Ya, listo. Entonces, cuando recién inventaron los rayos X, se vio estas imágenes, ¿no? Esta es la primera imagen radiológica de hace más de 100 años. Es la esposa de Röntgen. O sea, él le tomaba a su esposa y se olvidó quitar el anillo, ¿no? Entonces, esta es la primera radiografía a nivel mundial. Entonces, lo primero que se demostró era huesos. Después se usó para pulmón y todo eso. Entonces, ustedes no ven el hueso a un paciente. No se ve porque está cubierto por piel, grasita, músculos, tendones y partes blandas, nervios, arterias, venas, todo lo demás, y recién viene el hueso, ¿no? Entonces, lo que no va a perder de información y más barato va a seguir siendo una radiografía simple para ver hueso, una fractura, un golpe, radiografía. Sigue siendo muy asequible. La ecografía no ve hueso, ¿no? Y no va a usar tomografía de resonancia que es carísimo, ¿no? Entonces, cualquier centro médico posta incluso puede tener un equipo de rayos X sencillo y como hay traumatismo necesitas pues
y hay tuberculosis y neumonías, con eso, básico para que atiendas al público, ¿no? Entonces, siempre va a haber un servicio de imágenes. Entonces, esta es la primera radiografía y están los detalles acá. La forma más fácil de explicar un hueso es un hueso largo. Este es un húmero del lado derecho de un paciente X. Y noten todo lo que tiene un hueso, no es que es un huesito y se acabó la cosa, ¿no? Entonces es un hueso largo, lo que le hace el grosor externo es eh, la cortical, y lo que está en el centro es la medular, ¿no? La médula del hueso y la corteza, como cascarita. Y encima de la corteza está el periósteo. O sea, el periósteo está allí anatómicamente, fisiológicamente, por anatomía patológica, está el periósteo. Pero radiológicamente y por exámenes de imágenes directas, el periósteo no se ve. O sea, ver el periósteo. Perdón. Ver el periósteo indica una patología, no es normal. Todo el largo del hueso es la diáfisis y las puntas son las epífisis. Entre la diáfisis y la epífisis había una zona de un cartílago de crecimiento, esa es la metáfisis. O sea, la metáfisis es el cartílago de crecimiento que se cerró. Por eso es que crecemos hasta cierta edad, ¿no? Hasta los 16, 17 años crecemos, ¿no? Cuando los huesos se cierran, dejamos de crecer y ya solamente ganamos volumen, ¿no? Pero ya no aumentamos de la longitud. Ya, acá ya pues hay detallitos, el tubérculo, el borde interno, el borde externo, la tróclea es la parte distal, ¿no? La cabeza del radio es la que está ahí abajo. Arriba se articula con el omóplato, ¿no? El cuello se usa el término cuello se usa en fémur y en húmero. En otro hueso no se usa ese término, ahí dice cuello anatómico. La cabeza es la que se articula con la escápula. Arriba está la clavícula y está el acromion. Entonces se articula la clavícula con el acromion y se articula el húmero con la escápula. Pues es una radiografía normal. Acá no hay nada. Todo es normal. Pero pasemos a un detalle más. Entonces los huesos se clasifican por su forma en planos, como por ejemplo el cráneo y la pelvis. Cortos, todo el hueso de corta longitud, ¿no? Por ejemplo, el hueso del carpo, del tarso. Las vértebras se consideran cortos, ¿no? Largos, lo que hemos visto, un húmero, radio, fémur, tibia, peroné, todo eso es largo. Se llaman esos hemorroides a los huesos supernumerarios que están por fuera de la articulación misma, ¿no? Como pequeños adornitos, que es bastante frecuente. Entonces, los huesos es la que forman el armazón del cuerpo del ser humano. Por ejemplo, esta es una radiografía de un niño. Lo que está señalando la flecha es la metáfisis, que aún es cartílago de crecimiento. Entonces, si usted ve una radiografía que entre la epífisis y la diáfisis se ven líneas vacías, ahí está el cartílago. O sea, quiere decir el cartílago es más transparente en la radiografía. Es más transparente. Entonces, ya. Entonces, cuando se cierra ese cartílago es que ya dejó de crecer. Entonces,
no vayan a pensar que hay un trazo y una fractura, ¿no? Tal es así que cuando hay dudas, porque ahí se golpeó, se le toma comparativamente con el lado contrario, o sea, los dos tobillos a la vez. Si hay dudas, porque es bien difícil que tú no de memoria sepa cómo es tu cartílago de crecimiento a los 5 años, a los 7, a los 11, a los 14, 12 años y medio, 16, porque no estás en tu mente año tras año, ¿no? Es un poco difícil a veces, mucha experiencia del radiólogo, del traumatólogo. Entonces, el cartílago de crecimiento está en la metáfisis. Claro, si tú tienes un trazo en la diáfisis misma, no hay problema, ahí no hay cartílago de crecimiento. Ahora, esto se complica porque a veces hay lesión traumática del mismo cartílago. Justo el cartílago se daña. Eso es fractura de cartílago. Ese es el casos pediátricos. Lo que hablamos de la medular o esponjosa y hueso compacto de la cortical. La línea es ahí la que divide la epífisis de la diáfisis. ¿No? Es donde está la metáfisis, la del crecimiento. Hueso largo húmero, hueso corto el carpo, hueso plano pues el esternón, hueso irregular y corto también la vértebra. Huesos de samoideo, el más típico es la rótula, ¿no? Porque la rótula está por delante de la rodilla. Lo sujetan tendones, no está articulado directamente. Todo lo demás es dos huesos o tres unidos en una articulación. No están flotando en el aire. Ya. Los tres tipos de articulación, según el tipo, es fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. La que se moviliza mejor es la sinovial, pues, ¿no? Porque tiene una cápsula, está el líquido sinovial y tiene mucho movimiento, un codo, un hombro, una rodilla. La fibrosa está casi quieta, la cartilaginosa se mueve un poco. Este es según el tipo. Según el grado de movilidad, también se dan nombres. Sinartrosis, diartrosis y afiartrosis. ¿Cuál es la que se mueve más? La diartrosis. La que se mueve menos, la sinartrosis. O sea que se articulen dos huesos del cráneo, se llama articulación, pero está inmóvil. La columna sí se mueve, ¿no es cierto? Pero no tanto como una cadera, ¿no? Pero es una anfiartrosis, un movimiento leve. Entonces se pueden combinar ambas terminologías, el tipo y la movilidad. Tipo y la movilidad. ¿Ya? O sea, una diartrosis sinovial es una cadera, por ejemplo. Diartrosis sinovial, cadera. Cartilaginosa anfiartrosis, columna. Y así, ¿no? Entonces, dos huesos típicos se unen a una articulación. Entonces, se los sujetan ligamentos y hay una cápsula y el líquido sinovial separa los dos. O sea, no están hueso con hueso chocando. Y además, en la superficie de cada hueso hay un cartílago propio. Acá, cartílago. Cuando esto se desgasta el cartílago, se erosiona el hueso, es artrosis. El líquido debe ser suficiente, ¿no? Si hay nada de líquido, artrosis. Si hay demasiado líquido, inflamación aguda, artritis. O derrame sinovial, ¿no? Cuando un hueso va perdiendo matriz se llama osteoporosis. Lo más típico es la columna y las caderas. Por ejemplo, acá hay dos fotos, uno normal y uno con osteoporosis. ¿Qué nota? Que se pierde el blanqueamiento, ¿no? Y parece ser casi de cristal y se dibujan mal los bordes. En cambio, en el normal, la esponjosa y la cortical son casi similares. Fácilmente se ve. La osteoporosis se puede dar por falta de vitamina D, exposición al sol, envejecimiento, o después de una lesión que te tiene inmóvil. Una fractura, por ejemplo. Entonces estás enyesado y durante un mes no mueves ese brazo, esa pierna, esa muñeca. La osteoporosis por inmovilidad y falta de
el ejercicio, ¿no? Del movimiento, estar postrado. Entonces, estos términos son entre imágenes y también clínicos, ¿no? Osteoporosis, osteomalacia. Osteopenia es una forma de decir, no estoy seguro si es o no osteoporosis, pero está un poco denso el hueso. Y el raquitismo ya es un efecto del desarrollo de un inicio, ¿no? Por la espesa de los huesos. La osteoporosis es enfermedad esquelética sistémica, disminución de la masa ósea, no del tamaño, sino de la masa, ¿no? Y deterioración de la microarquitectura del tejido óseo, teniendo como consecuencia aumento de la fragilidad ósea. Entonces, un paciente con osteoporosis se cae, se fractura. Un paciente con osteoporosis se cae y sigue para adelante. Entonces, si un paciente con una... He visto, por ejemplo, están en una fiesta en la casa y jóvenes, ¿sabes? Se resbalan, caen sobre su brazo y fractura. Y no era para tanto, es un resbalón, ¿no? Entonces, ya se hace pruebas para osteoporosis porque su hueso es frágil, ¿no? Por eso es que, bueno, cuando le pasa a alguien muy joven hay que buscarle por qué motivo, ¿no? Cuando una persona ya pasamos a una edad muy avanzada, ancianidad, la osteoporosis es irreversible. Las mujeres con menopausia, por cambios hormonales y los estrógenos, hay más osteoporosis. Entonces no conviene caerse intempestivamente con traumas severos, porque lo más común es la fractura de cadera. Y una persona de avanzada fractura de cadera va a quedar postrado por sí mismo y ya va a quedar muy eh, limitado para su actividad. Entonces no conviene, porque la postración significa escaras. Cómo hace sus necesidades, tiene que usar pañales. O sea, es una tragedia en realidad. Entonces hay que evitar este, estos, eh, estos riesgos, ¿no? Hay que evitar muchísimo. Entonces hay factores de riesgo, síntomas clínicos, fracturas, como consecuencia de fracturas también puede ser. Una radiología se puede sospechar una osteoporosis porque los huesos estaban muy transparentes, ¿no? Osteopenia, radiológicamente hipertransparencia ósea. O una vértebra que pierde altura sin explicación, sin trauma, entonces piensas en osteoporosis. Por eso es que con la edad perdemos estatura, ¿no? Ustedes habrán visto, si algunos habrán visto a su mamá, a su papá, cuando eran jóvenes, ustedes los veían más altos, ahora parecen ser más pequeños. Es por la columna, ¿no? El uso prolongado de dexametasona, corticoides, la osteoporosis. Eh, por ejemplo, acá es una columna. Entonces, una vértebra está disminuida de altura sin trauma. Entonces, de hecho, que son muy transparentes estas vértebras. Eso es una osteoporosis intensa, ¿no? Muy intensa. Entonces, un pequeño movimiento así sin importancia y se colapsa la vértebra. Entonces, un trastorno esquelético sistémico, masa ósea baja, deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, incrementa fragilidad ósea, una mayor susceptibilidad a fractura. Este paciente se fracturó la muñeca, acá está, ya pegó, ¿no? Ya hizo callo óseo. Incluso acá la puntita es el estirón del cúbito, también tuvo fractura. Entonces acá la osteoporosis fue porque estuvo inmovilizado, enyesado y durante mucho tiempo no usó la mano, ¿no? Pues estaba acá, el yeso llega hasta por acá. Entonces incluso el volumen muscular tendinoso se atrofia y el hueso también. Entonces la rehabilitación es también para ganar densidad y además una buena alimentación, eh, eh, este, eh, rico en vitamina D y calcio, ¿no? Entonces hay que recuperarse de la osteoporosis. Y este uso no lo usamos los radiólogos, son los reumatólogos, es la densitometría ósea. Entonces, con equipo que usa muy poco radiación, casi no hay radiación, tal vez así que ni se usa vanil de plomo, ¿no? Entonces hace una gráfica
y hace un trazado para ver la matriz ósea y qué grado de osteoporosis tiene. Y se puede predecir en qué sitio hay más riesgo de una fractura ante un trauma, ¿no? Y se le da tratamiento para evitar que avance. Ya, la osteomalacia, fisiológicamente, matriz ósea osteoide no mineralizada, o sea, está más ligada al calcio, ¿no? Recubre las trabéculas del hueso esponjoso y los canales transversos de corteza. Los X, osteopenia generalizada. Líneas múltiples, bilaterales, transparentes, simétricas en la cortical. Perpendiculares al eje mayor del hueso. Pseudofracturas de las zonas del óseo. Fracturas por sobrecarga rellenas por un callo pobremente mineralizado. ¿Cómo es? Se forman como arruguitas en el hueso, como trazos lineales. Esos son los rayos de líneas del óseo. Bueno, el raquitismo es un defecto del desarrollo óseo por mala alimentación o paupérrima o desnutrición, ¿no? Falta de calcio, un problema hormonal de nacimiento. Entonces los huesos se empiezan a arquear, porque cuando ya va caminando, hace el peso y el hueso no es tan duro, no es tan resistente. Y miren cómo se va deformando y teniendo las piernas chuecas, pues, como digo, ¿no? Como lo están viendo. Y, y es un problema nutricional de fondo y quizás un problema óseo, para demostrarlo. Ya. Acá les quiero mostrar que cuando somos pequeños o niños, los huesos son pequeñitos, pero también hay menos huesos. Este es el carpo. ¿Qué ves? Solamente hay 2 huesitos. Por las justas. Normalmente acá hay 8. Uno y uno pequeñito. Entonces solo tiene 3 meses. O sea, casi no hay huesos en el carpo. Entonces se hace una tabla de crecimiento. Esta es la tabla de Greulich. Entonces, acá no tiene huesitos en el carpo y acá tiene. Mira, acá están todos los huesitos acá. Quiere decir que acá tenía meses y acá es un adolescente mayor. Entonces, se hace la edad ósea. Por ejemplo, acá solo hay 2 huesitos en el carpo. Acá hay 3, acá hay 4. Ya, y se va sacando la edad según la cantidad de huesitos que tiene. Y no solo eso, se cuentan los huesitos, los cartílagos que están creciendo en cada dedito y se hace una sumatoria. Atlas de Greulich-Pyle. El atlas original, lo que usamos en los servicios es un atlas reducido de 6 páginas, 5 o 6 páginas. Pero el atlas original es un atlas verdadero, parece un libro grande, ¿eh? Es inmenso. Bueno, en centros especializados endocrinológicos y pediátricos, hospitales exclusivamente pediátricos usan atlas grandes, ¿no? Acá están. Los 8 huesos, escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. De ellos, el último en formarse es el pisiforme, a los 9 años de edad. El último es el pisiforme. Por lo general, la edad ósea es un número menos que la cantidad de huesos. Por ejemplo, acá tiene 3 huesitos, por lo tanto, 2 años. 3 huesitos, 1 menos 1, 2. 2 años. Bueno, ese es a grosso modo, porque se usan tablas, ¿no? Pero, por ejemplo, acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 1, 6. O sea, está alrededor de los 6 años. 5 años, 9 meses. Y no está el pisiforme. Ese es el escafoide semilunar piramidal. Trapecio, trapezoide, hueso grande, grandote y hueso ganchoso. Porque tiene un gancho. ¿Ya? Este está ya por los 10 años, por lo menos. Cuando pasan los 10, 11 años, aparece acá un sesamoideo. Ya se ven las tablas. Ya. Vamos a huesos patológicos.
Entonces, el hueso normal es tubular, bien simétrico, pero acá, ¿qué pasó? En estos pacientes distintos, el hueso se expande, adelgaza la cortical y menor densidad, pero acá es normal. Son quistes óseos. Así como hay quistes en el cerebro, hay quistes en los ovarios, quistes en todas partes del riñón. También puede haber quistes en el hueso, ¿no? Quiste óseo. Entonces, el quiste óseo es una lesión que ocupa un espacio intramedular exclusivamente, adelgaza la cortical y se ve como radio transparente, o sea, radiolúcido. Porque radio opaco es blanco, ¿no es cierto? Radiolúcido. Una que otra trabécula interior, son quistes óseos simples. No hay erosión perióstica, se ve bonito los bordes. Acá pues duele un poquito, de molestia, se siente el bultito, pero ¿qué pasa si este paciente se golpea o se cae? El hueso que no sea normal es más sensible a una fractura que el hueso normal. Y así que si se fractura acá, se llama fractura patológica. Fractura patológica es la fractura de un hueso, del hueso donde tiene una lesión previa. Cuando el quiste se expande hasta parecer un foco de luz, se llama quiste óseo aneurismático. Vas a recordar el aneurisma de la aorta. Es un quiste óseo aneurismático de la tibia. Lo operan, lo resanan, le ponen espículas óseas, ¿no? Y del mismo autoinjerto y lo arreglan estos los traumatólogos. ¿Sí? Y además acá tiene el peroné que le ayuda. No es un tumor maligno. Esta es una lesión que sobresale solamente en la cortical. Este es un osteoma. Entonces, el osteoma es duro y sobresaliente en la cortical, como un bultito óseo. No es un quiste, es un osteoma, osteomita. La densidad es idéntica al hueso. Este es un osteocondroma. O sea, sobresale, incluso parece tener una ramificación y la densidad es menor que el hueso y más parece cartílago, ¿no es cierto? El cartílago. Esa es la característica del osteocondroma. ¿Qué otro detalle tiene el osteocondroma? Tiende a irse como una enredadera por donde baja el tendón. Como que se dirige hacia donde está la parte blanda de los tendones. Y la localización es más metafisaria. En cambio, los quistes no tienen un orden específico. En cambio, el osteocondroma es más de la metáfisis acá. Su estirpe es cartilaginosa. Si no molesta, pueden vivir con esto. Si molesta, ya los sacan y listo. No hay mayor ciencia en esto. Otro osteocondroma, noten que sirve como si ascendiera como una enredadera, ¿no? Hacia el tendón. Es un osteocondroma. Es un paciente adolescente, ¿no? Están los cartílagos de crecimiento. Tumores cartilaginosos, el osteocondroma. A partir de los 7 8 años se puede presentar. Entonces, cartilaginoso es sinónimo. Frecuencia en fémur, tibia o húmero proximal. Tiende a ser pedunculado, o sea, alargados. Es ostósica, o sea, sobresale. Tomografía de resonancia para ayudar al diagnóstico. La radiografía se ve bastante bien. Riesgo malinizar, un poco alejado, hay que verlo con el tiempo, los años, ¿no? La enfermedad de Ollier es la osteocondromatosis múltiple, o sea, múltiples osteocondromas. O sea, por todos lados tiene osteocondromas y deforman, ¿no? Esa sería la enfermedad de Ollier, el otro brazo, la pierna. Ya. Esto. Este es un encondroma, o sea, tiene la forma del cartílago, pero dentro. Pero tiene acá una línea, se fracturó. Es un osteocondroma con una fractura patológica. Encondroma, sí. El encondroma es más de falanges. Es una falange de una mano. Entonces, golpe de puño y se le... Ya. Acá hay una lesión, bueno, casi se corta, ¿no? Pegada a la cortical y hacia la médula. Ese es un efecto óseo cortical del adolescente, así se llama. Noten que es todavía un joven, ¿no? Entonces es benigno, pegado a la cortical y hacia la esponjosa, bordes bien definidos y con trabéculas pequeñas. No es un osteocondroma
porque no sobresale. Y eso vaya casual. Ya. Ese es un fibroma nocificante. Creo que hasta las 9. Ya, dentro de unos minutos se van a las 9, creo que se van, ¿no? Entonces, el fibroma nocificante son tumores parecidos al anterior, pero con más densos. Hay osificante y no osificante. Resuelven espontáneamente esclerosis con remodelamiento, o sea, esclerosis porque se blanquea. Puede haber fractura patológica que se golpea sin importancia y se fractura. Si la lesión es grande, se estira 50% más de la cavidad medular, tratamiento curetaje, o sea, lo pega, resecan esto y le ponen espículas de hueso sano. Otro defecto óseo cortical en el adolescente por la justa se nota, acá está. 4 a 8 años, metáfisis de huesos largos, 1 a 4 centímetros, tibia proximal, fémur distal, involuciona con el crecimiento. O sea, no se asusta a la mamá, cuando pasa a la adultez esto va a ir desapareciendo. Radiológico quiere decir que es oscurito. Y esta es una, si le puede sacar foto a esto y guárdenlo. Un hueso tubular como ejemplo. Si una lesión crece exclusivamente en la epífisis, puede ser un condroblastoma o un condrosarcoma de células claras. Si una lesión sobresale, es un osteocondroma. Si una lesión se expande dentro de la medular y borde definido, quiste óseo. Si una lesión sobresale y tiene factor cartilaginoso, condroma. Parosteal porque subió el periósteo. Si una lesión está en la misma corteza y tiene un nicho, osteomastoide. Si una lesión tiene trabéculas cartilaginosas, está dentro de la medular, encondroma. Si una lesión expande bordes nítidos y eleva la cortical, quisto esoneurismático. Si una lesión carcome el hueso y levanta el periósteo hace como cabellitos, telitas, osteosarcoma. ¿Y el osteosarcoma dónde va más? A la metáfisis. ¿Ya? Si una lesión está en la diáfisis y se pone densa y como un mapa bien notorio y de bordes bien definidos, fibroma nocificante. Si una lesión crece en la diáfisis y levanta el periósteo, parecido al osteosarcoma, pero esta es la diáfisis. Y esta es la diáfisis, sarcoma de Ewing. Otro detalle más, el sarcoma de Ewing es primera década de la vida, o sea, niños. El osteosarcoma en la segunda época de la vida, o sea, adolescentes y adultos jóvenes, o sea, 18, 20 años. 5 o 10 años de edad. Ya. Si la cortical se engruesa, es una displasia. Si está adentro, es una displasia fibrosa. Si hay una concavidad y no hay reacción perióstica, efecto osteocortical. Toda lesión que tenga reacción perióstica potencialmente es maligna. Y si no hay reacción perióstica, debe ser benigna. Ya. Acá faltaría el tumor celular gigante. El tumor celular gigante TCG es de las epífisis de tercera década. O sea, TCG, tercera década. Sarcoma histogénico, segunda década. Sarcoma Ewing, primera década, ¿no? De los malignos. A su vez, este es diáfisis, metáfisis y epífisis, el TCG. Osteocondroma, metáfisis. Es un resumen. Claro que hay muchas cosas más. Por ejemplo, sarcomas células reticulares y linfoma es más de diáfisis y de tercera década a cuarta década. Ahora, si un paciente tiene varias imágenes líticas redonditas esparcidas y es anciano, o sea, es más de 60 años, mieloma múltiple. A esto falta agregar, si un paciente tiene una lesión acá, otra en otro hueso y son líticas, metástasis. Y entonces hay muchas posibilidades dentro de la parte ósea. Ya, entonces, defecto óseo cortical o fibroma nocificante son muy similares. Puede protruir la cavidad medular acá, ¿no? Para adentro. Defecto óseo cortical. Este es el que le das tiempo, ves si solito se va resolviendo, y si no fuera así, es efecto óseo cortical típico. Un curetaje con espículas óseas, lo remodelan.
Puede ser hallazgos asintomáticos, pero ¿saben qué sucede? Estos son niños, ¿no? Jóvenes, porque son muy juguetones, juegan con con los otros niños y corren, se patean y con eso, ¡pum!, le golpean acá y le duele más que en otros golpes. Le tomaron la radiografía por la duda y encontraron que acá tenía esto. La mala suerte para estos niños es que ya no podría hacer juegos de contacto intensos, ¿no? Es peligroso, ¿no? Puede hacer actividades de contacto, pero que no toquen en la parte que está afectada, ¿no? Puede hacer todo deporte menos que lo pateen, ¿no? Ciclismo, natación, tenis, básquet, quizás, ¿no? Esta es la forma que puede crecer una lesión y que levante el periósteo. Ya, si una lesión levanta el periósteo, tiende a malignizarse. Y la peor periostitis es esta, frondoso. Le llaman triángulo de Codman, tele cebolla, especulaciones y parostial, ¿no? Y la reacción perióstica simple. Patrón de reacción perióstica, sólida, capa de cebolla, el cepillo, rayo de sol y triángulo de Codman. A esto se le agrega el frondoso, es que en el inglés lo encontramos como front line. Pues este es un osteosarcoma y notarán que la característica es un paciente posiblemente de 14, 15 años, ¿no? Noten una lesión muy infiltrativa, heterogénea, difusa, y acá hay periósteo, o sea, hay unas pelusas acá. El periósteo está levantando. Es un sarcoma osteogénico, es un cáncer de hueso. Un detalle, una neoplasia de un hueso nunca invade el otro hueso ni la articulación. Noten que la tibia y el peroné están completamente normales. Nunca la invaden. Jamás. Si una lesión toma dos huesos, es un problema articular, no es primario de hueso. Entonces, ven acá, de 10 a 20 años, como les dije, tumoración, o sea, se ve abultado la rodilla. Explosión solar, triángulo de Coma tiene el paciente. Tumores células gigantes, bueno, tumores células gigantes en realidad es epífisis. Y los sarcoma es metáfisis. Ya, quiste hidatídico, el hueso es rarísimo, ¿no? El sólido de la amputación. Bueno, le hacen amputación o sacan esto y le ponen una prótesis y quimioterapia. Un sarcoma osteogénico, miren, la reacción perióstica es intensa. Este es un tumor maligno. Incluso acá hay un poco de reacción perióstica. El periósteo se volvió visible diciendo que esto es maligno. Es un cáncer de hueso. Esta es la amputación. Acá ya no hay riesgo, ya no hay posibilidad acá. Y evitar que vaya a otras vísceras a distancia. Otro sarcoma osteogénico, reacción perióstica, el triángulo de Codman acá, y no toma, miren, no toma la articulación. Acá tampoco, miren, no toma la tibia, ni el peroné, ni la rótula. Característica de... Ya. Este es otro sarcoma osteogénico con mucha reacción perióstica. Lesión destructiva con esclerosis evidente de epífisis y metáfisis tibia en relación al sarcoma osteogénico. Sarcoma osteogénico, osteosarcoma es lo mismo. Esta es la lesión perióstica frondosa, ¿no? En sol radiante. Y nuevamente no toma la tibia. No toma el femor, porque este es sarcoma de tibia. No toma el peroné. Es una reacción perióstica de tipo Codman. Mira, acá está. Sólida. Entonces acá depende del criterio del oncólogo, de repente solamente le saca una parte y le ponen una prótesis que reemplaza acá y tratan al paciente para que no se reactive. Reacción perióstica vista por tomografía, por radiografía, reacción perióstica con extracción vista por resonancia. Pero este es la diáfisis. Este es un linfoma de células reticulares y un paciente de... ya está entrando la segunda década, la tercera casi. Si fuera un niño, sarcoma Ewing. En realidad no tengo la edad acá, no la copié.
Esas dos posibilidades. Si es un niño, creo que tiene cartílago. Si es un niño de la primera década, sarcoma osteogénico, esa es la posibilidad. Sarcoma Ewing, ¿no? Ah, sí, parece que es sarcoma Ewing. Ya, sarcoma Ewing es en la diáfisis. No se ve los epífisis, pero tendría que verse cartílago de crecimiento de un niño pequeño, ¿no? de primera década. Ya, este es un tumor de células gigantes. Entonces ya no es un niño, es un adulto joven. Tercera década. Se parece a un quiste, pero es más trabeculado, más irregular, pero de bordes nítidos. TCG tibia proximal, lesión osteolítica epifisaria subarticular con extensión metafisaria y diafisaria. Sin embargo, tampoco toma el otro hueso, ni la tibia, ni el fémur, digo, ni el peroné. Tercera década, TCG. ¿Acuerdas del cuadrito del dibujo previo que hicimos, no? Y la clínica es solamente molestias locales. Su estado general es bueno. Acá vas a como osteogénico igual, el estado general es un poco malo. Tumores de los gigantes. Lo operan y lo rellenan de cemento o de espículas óseas. ¿Ve? Acá. Porque es benigno. Claro que se puede maliniciar el sarcoma a sarcoma de células gigantes, pero originalmente es tumor de células gigantes benigno. Ya, este es un linfoma óseo. Por la ubicación se parece al Ewing, pero es un adulto. Entonces, como les expliqué, el linfoma óseo es más diafisario, no es epifisario. Mucha erosión perióstica, mucha osteolisis, destrucción y fractura patológica. La fractura es la que llevó al diagnóstico. Encontraron lesiones ahí, destructivas. Por la ubicación y la edad, ya uno puede orientarse al linfoma. Linfoma también. Ahora, si un paciente tiene un cáncer de mama, un cáncer renal, y aparece esto, pues usted pensaría, bueno, no es un linfoma, es una metástasis, ¿no? Pero si no hay ningún antecedente, la primera posibilidad es un linfoma óseo o linfomas celulares reticulares. Ya, creo que son las 9. Terminamos acá la práctica de hoy porque tiene, creo, otra reunión. Mañana a las 7 nos encontramos. Ustedes inauguran el aula y yo ingreso. Sí, doctor, nosotros le pasamos el link de la reunión. Perfecto. Hasta mañana entonces. Ya. Gracias, doctor. Listo. Hasta mañana.